Hermanos míos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre vuestras vidas. Quizás hiciste clic en este vídeo por curiosidad, tal vez por casualidad, pero aquí nada es casualidad. Lo que escucharás no es solo un informe, es un llamado urgente, una advertencia divina, un despertar. No estoy aquí buscando aplausos ni me gusta, estoy aquí porque llevo una carga que no nació de mi imaginación, sino de una experiencia espiritual que lo transformó todo. Si puedes, apaga todo lo que te rodea y escucha con el corazón, porque tal vez esta sea tu última oportunidad de comprender lo que está por suceder. Mi historia no comienza con milagros, empieza como la tuya, un hombre corriente, casado, padre de familia, trabajador. Nunca fui del tipo que pasa horas orando, era un creyente dominical como muchos. Fui a adorar, volví a casa, vida normal. Pero dentro de mí había un vacío que ninguna predicación sobre automóviles, casas o prosperidad podía llenar. Algo andaba mal. La iglesia había cambiado, la palabra estaba siendo cambiada por promesas escénicas. Fue entonces cuando me enteré del Congreso de Misioneros Gedeones. Decidí verlo, y algo esa noche me rompió. Samuel Mariano empezó a cantar, aún no había predicado, pero 50 personas ya se habían convertido en la primera alabanza. Allí, en mi habitación, sentí arder el corazón. Señor, quiero esto, quiero experimentar algo real contigo. Y Dios escuchó esa oración. No fue larga, no hubo gritos, pero era verdad. Me fui a dormir sin saber que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y temprano en la mañana, mientras afuera caía la lluvia, algo sucedió. Un ser entró a mi habitación, me tomó de la mano y me dijo, ven, tú lo pediste, y ahora vas a ver cosas que nadie hubiera imaginado. Cuando miré la cama, vi mi cuerpo tendido junto al de mi esposa, pero yo estaba de pie. Era como si mi alma se hubiera separado de mi cuerpo. No fue un sueño, fue más real que cualquier cosa que haya experimentado jamás. El ser me llevó a la cima de un cerro de mi ciudad. En segundos, el sol salía por el horizonte y todo estaba en silencio. Y entonces apareció un ángel, sin alas, pero flotando en el aire. No necesitaba convencerme de nada, simplemente me miró a los ojos y dijo, desafiaste a Dios, ahora Él te mostrará lo que pocos están dispuestos a ver. A partir de ese momento, me sentí transportado entre naciones, lenguas y continentes. El mundo era diferente. La multitud caminaba en procesión, pero nadie me vio. El ángel me entregó folletos. Ve y predica. Y vi a mi hijo a mi lado, recibiendo los mismos folletos. Intentó evangelizar, fue ignorado, amenazado, expulsado. Lloré. Quise protegerlo, pero el ángel dijo, ahora te toca a ti. Fui a predicar, pero nadie quiso escuchar. Fue en ese momento que comprendí el peso de lo que estaba por venir, y todavía era solo el comienzo. El ángel me miró y dijo, aún no has visto nada. El Señor quiere mostrarte cómo el mundo rechaza la verdad. En un abrir y cerrar de ojos, fuimos transportados. Ahora estábamos en Francia, una plaza enorme llena de niños jugando, adultos sonriendo, una atmósfera de paz artificial. El ángel volvió a colocar panfletos en la mano de mi hijo y le dijo, ve y anuncia que Jesús viene. Él fue, pero lo que vi me destruyó por dentro. La gente lo ignoraba, se burlaba de él, lo echaban como si fuera un intruso. Regresó llorando y diciendo, papá, no quieren oírlo. Me cortó el alma. Ahora vete, dijo el ángel. Aunque te tenía miedo, algo dentro de mí decía que era la última oportunidad de esa gente. Grité con todo mi interior, arrepiéntete, el tiempo se acaba, Jesús viene. Y mientras predicaba, algunos me amenazaron, sal de aquí o te matamos. Una multitud empezó a correr hacia mí. Sentí el terror, el sudor frío. Pero antes de que me alcanzaran, el ángel me llevó nuevamente. El mundo parecía ciego, sordo, muerto a la verdad.
Y estaba empezando a comprender que este rechazo no era solo suyo, era profético. Nos llevaron al Medio Oriente, incluso antes de que surgiera el Estado Islámico, Dios ya me estaba mostrando una guerra entre judíos, musulmanes y cristianos, un escenario apocalíptico. Cuerpos en el suelo, sangre, terror. El ángel me entregó los tratados y me dijo, ve a predicar en medio de la guerra. Fue una locura, pero obedecí. Cuando comencé a hablar de Jesús entre tomas, nadie me escuchó. Todos estaban demasiado ocupados matándose unos a otros. Pero sobrenaturalmente, allí entendí todos los idiomas. Dios me dio entendimiento sin que yo supiera cómo, por qué. Lo entendí todo. Yo pregunté y una voz respondió, porque tú me serás testigo entre las naciones. Pondré entendimiento donde hay confusión. La guerra iba en aumento. Y entonces esos hombres me vieron, dijeron, hay un cristiano. Mátelo. Armados con ametralladoras y cuchillos, corrieron hacia mí, pero el miedo ya no me dominaba. Lo supe, el Espíritu del Señor estaba sobre mí. Cuando se acercaron, me llevaron. De repente, estaba en un púlpito, con traje, con un micrófono en la mano, predicando en una iglesia cerca de mi casa. La iglesia estaba llena. Afuera, una multitud escuchó el mensaje. Leí Mateo 24 con lágrimas, nadie sabe el día ni la hora, arrepiéntanse ahora. Pero incluso allí, nadie se lo tomó en serio. Se rieron de mí, dijeron, ese lo conozco, vive a la vuelta de la esquina, ¿quién se cree que es? Era incredulidad disfrazada de religiosidad. Era el pueblo evangélico burlándose del mismo Dios. Algunos tenían Biblias en sus manos, pero se burlaban en sus corazones. Y sin embargo, predicaba. Cuando una voz atravesó los cielos. No era como cualquier voz. Fue dulce y al mismo tiempo aterradora, y dijo, el libro está adentro. En ese momento, la tierra tembló, las montañas cayeron, las ciudades colapsaron. Fue el principio del fin. Y aún así, muchos todavía no creen. Cuando miré hacia arriba, vi una luz descender del cielo. Ella tocó mis pies. Una pareja que estaba entre la multitud también se tocó. Fuimos arrancados de la tierra con fuerza, nos estaban llevando, y entendí, ese era el arrebatamiento. Pero el dolor más grande aún estaba por llegar. Fuimos arrancados de la iglesia con una fuerza sobrenatural. No era invisible. No era secreto. Era visible. Fue público, y fue aterrador. La gente vio cuando el cielo se apoderó de nosotros. Y fue entonces cuando me di cuenta, el rapto estaba ocurriendo y casi nadie subía. Yo, una pareja de la multitud y algunos más. Solo el resto quedó. Él gritó, él debatió, lloré, pero ya era demasiado tarde. La gente corría detrás de nosotros, aferrándose a nuestras piernas, gritaban, Jesús, perdóname. Llévame. No quiero quedarme. Pero la decisión ya estaba sellada. La desesperación era palpable. La gente que me conocía se quedó. La gente que decía ser creyente con cargos en la iglesia, predicadores, cantantes, líderes, se quedó. Mientras subíamos, miré hacia abajo y vi que la tierra estaba siendo invadida por el caos, multitudes presas del pánico, golpeándose unos a otros en el suelo. Grité desde arriba, debiste haber creído cuando todavía había tiempo. Pero ellos simplemente lloraron. Y cuando miré hacia un lado, vi a mi esposa acercándose conmigo. También vi a mi hijo y el niño que había visto 5 años antes, el que estaba en los brazos de mi esposa en la visión. Estaba allí también. Subimos cada vez más alto. Y entonces mi cuerpo empezó a cambiar. La luz que nos rodeaba nos transformó. Mis ojos se volvieron como fuego, mis manos brillaron. Dentro de mis venas ya no había sangre, sino relámpagos. Fue el cumplimiento de la promesa, cuerpos glorificados.
Se me cayeron las gafas que llevaba. Ya no lo necesitaba. Vi todo. Incluso podía ver los detalles de la tierra debajo, como si estuvieran a 2 metros de mí. Y en ese momento entendí, esta no era una opinión común, fue una profecía. Era el destino. Era la palabra cumpliéndose ante mis ojos. Y entonces vi algo que me sacudió hasta lo más profundo, gente que nunca había puesto un pie en una iglesia se acercaba, y le pregunté al ángel, ¿cómo puede ser esto? Nunca los he visto en los templos. Y él respondió, no se entregaron a la religión, se entregaron a la palabra. Muchos de los que ascendieron vivieron lejos de los altares humanos, pero sus corazones llevaban la verdad. Otros, visitantes habituales, pastores, líderes, estaban ahí abajo, desesperados. Dios no ve apariencias. No ves ningún cartel de la iglesia. Él ve el corazón. Y esto está en la Biblia, siempre lo ha sido. Cuando miré hacia adelante, se abrió una grieta gigantesca en el cielo. Una luz indescriptible surgió de su interior. Allí estaba él, Jesús, montando un caballo blanco. En su manto, en su muslo, estaba escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando habló, sucedió algo increíble para nosotros que estábamos subiendo. Su voz era dulce como la miel, pero para los que se quedaron, fue la cosa más horrible. Eso nunca se había oído antes. La gente de abajo se rasgaba los oídos, tratando de escapar del sonido de la justicia. Fue la separación definitiva y no hubo vuelta atrás. La tierra había tomado su decisión y ahora cada alma recibiría lo que había elegido. El rapto no fue un evento secreto, fue el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad. Y aunque prediqué sobre ello muchas veces, nunca imaginé que dolería tanto ver quién se quedaba atrás, la gente buena, la gente cercana, los que oraron pero nunca se rindieron del todo. La separación no fue solo física, fue eterna, y eso quedó grabado dentro de mí. Fue el final para muchos, pero para nosotros fue el comienzo de algo que las palabras humanas no pueden describir. La atmósfera del cielo se transformó. Todo estaba en silencio, un silencio que pesaba como una piedra en el pecho. Desde el norte, el sur, el este y el oeste, una sola voz resonó por toda la eternidad, arrodíllate ante el Creador de todas las cosas. Todo el cielo se inclinó, ángeles, santos, querubines, todos. La gloria del Señor era como un fuego que consumía todo pero sin destruirlo. Era majestad y juicio al mismo tiempo. El trono de Dios se levantó y debajo apareció un río de fuego. Sabía que no era simbólico, fue literal. El juicio había comenzado y ya no había misericordia. Llamaron a la primera persona, un pastor bien vestido, Biblia en mano, expresión de confianza. Subió la rampa de cristal y dijo con firmeza, Señor, he predicado tu palabra, he ganado almas, he construido templos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Luego se abrió el libro. El silencio cortó como una espada. El ángel leyó, sí, predicaste. Sí, construiste. Pero dejaste que el orgullo gobernara tu corazón. Manipulaste mi altar, implantaste doctrinas que yo nunca enseñé, y gracias a ti, miles se perdieron. La voz de Dios resonó, apartaos de mí, porque nunca os conocí, y el pastor fue arrojado al lago de fuego. Las cadenas lo envolvieron y sus gritos no conmovieron a nadie, porque en ese momento la justicia prevaleció sobre la compasión. El segundo fue llamado, un hombre común. Asistió a los servicios, evangelizó, pero su historial muestra que lo hizo para promocionarse a sí mismo. Le encantaba ser el centro de atención, se olvidó de su familia, nunca fue humilde y murió en su orgullo. Fue atado y también arrojado al lago de llamas. Los ojos del Señor no podían engañarse, y con cada alma que subía esa rampa, el terror aumentaba porque incluso aquellos que parecían buenos estaban siendo rechazados. La lista era implacable. Entonces llamaron a un joven, de solo 18 años. Sin palabras, solo silencio.
Se arrodilló, tocó el suelo con la cara y le encantó aún sabiendo lo que se avecinaba. Dios dijo, lo tenías todo, salud, recursos, una familia creyente. Pero elegiste las drogas, el placer, la rebelión. Rechazaste todas mis invitaciones. Moriste lejos de mí. Ahora estás ante el juez. Fue liberado. Lo que más me llamó la atención fue que el joven podría haberse salvado con una sola decisión, decir sí. 3 cartas que nunca dijo, y ahora pasaría la eternidad recordándolas. Los malvados lloraron, pero no fue verdadero arrepentimiento, fue desesperación, sabiendo que no había vuelta atrás. Dios no los obligó a hacer nada, simplemente respetó la elección que hicieron en la vida. No quiero a Jesús, dijeron tantas veces. Y ahora, Dios dijo, entonces vive para siempre sin él. El infierno no era una idea teológica, era real, vivo, palpable. Lo vi, lo oí, lo sentí. Y no importa cuántas lágrimas cayeran mientras miraba, no había manera de que pudiera interceder por nadie. El tiempo de la misericordia había pasado, ahora era el momento del juicio. Y luego la moneda cayó aún más. El mayor peso recayó sobre los que predicaban. Quien enseña será juzgado con más rigor. Quien influye tiene más responsabilidad. Se juzgaba a líderes, pastores, cantantes y predicadores, no solo por cómo vivían, sino por lo que sembraban en los demás. Gracias a ti, muchos se perdieron. Esas palabras permanecen conmigo hasta el día de hoy. ¿Y sabes qué es lo que más me llamó la atención? Fue solo el comienzo. Miles de personas seguían haciendo cola y lo que se avecinaba era aún más sorprendente. Después del juicio, fuimos llevados a un lugar al que ninguna descripción terrenal puede llegar, un jardín vasto y vivo que respira santidad. El verde allí no era como aquí, era más intenso, más puro. Lagos cristalinos reflejaban la gloria del Señor. No había sol, pero la luz era perfecta, venía directamente de su gloria. No había sombra, ni noche, ni dolor. Una paz tan poderosa que hacía temblar el corazón. Una puerta colosal se abrió ante nosotros, y cuando puse un pie dentro de la Nueva Jerusalén, sucedió algo sobrenatural. Mi cuerpo se transformó nuevamente. Mi cabello se volvió blanco como lana, mis ojos como llamas de fuego. Me miré las manos y vi, era como Jesús. La única diferencia fue que él brilló más que todos los demás. Su rostro era imposible de ver en su totalidad, tal era la luz que emanaba de él. Pero cuando lo miré a los ojos, supe que estaba en casa. Me abrazó sin decir una palabra, y en ese toque, todo lo que había sufrido aquí perdió todo significado. Ningún dolor terrenal puede sobrevivir en presencia del Cordero. Luego, se puso la mesa, un banquete como nunca imaginé. Comida en el cielo, sí, y con un sabor que ninguna palabra creada por el hombre puede explicar. Los ángeles nos sirvieron, y lo más impresionante, Jesús mismo también sirvió. Estaba en todas partes a la vez, izquierda, derecha, adelante. Nos habló a cada uno de nosotros de una manera única. Fue como si el universo entero girara en torno a ese momento. Y así fue. Allí estuvimos durante 7 años, comiendo, cantando, celebrando, aprendiendo y sin cansarnos, porque en el cielo todo es eterno, incluso el gozo. Durante esos años, Dios reveló cosas profundas, los misterios del universo, la creación de mundos que nunca hemos conocido. Allí se reveló todo lo que el hombre siempre había querido saber. Y en medio de la gloria, Jesús me miró y me dijo, ¿aún quieres saberlo todo? Respondí, sí, Señor, y él sonrió. Tomó mi mano y flotamos sobre galaxias, planetas, realidades que no existen en la Tierra. Ya no recordaba mi vida aquí. Mis recuerdos habían sido borrados, excepto uno, las marcas en sus manos. Él quería que nunca lo olvidara. Cuando la eternidad parecía perfecta, algo cambió. Se dio una nueva orden.
El trono del Altísimo fue elevado una vez más. Una ciudad flotaba en el horizonte como una joya suspendida en el cielo. Dios nos llamó a volar sobre él. Volábamos en carros de fuego, como torbellinos de ámbar, y allí, muy por encima de la ciudad santa, estábamos sentados en el centro del universo. Una cúpula de cristal descendió sobre la Nueva Jerusalén, rodeándola por completo. Y luego dijo, ha llegado el momento. Los cielos nuevos y la tierra nueva estaban a punto de establecerse. Y en ese momento, miré la vieja tierra y estaba vacía, sin luz, sin vida, sin voces, solo barro y destrucción. Pero en medio de ese paisaje oscuro, un solo ser en el polvo. Cuando levantó la cabeza, vio acercarse la luz de la ciudad. Fue tocado por la gloria, resucitó y ante mis ojos se transformó en un querubín de luz. Dios había mantenido a alguien escondido hasta el final y lo entendí. Dios siempre tiene sus remanentes, incluso cuando todo parece perdido. Su plan nunca falla. El paraíso es real y nosotros estábamos allí. Habían pasado los años. Se estableció el reino celestial. El cielo nuevo y la tierra nueva descansaron bajo la gloria de Dios, y la nueva Jerusalén resplandeció como el trono mismo. Pero entonces sucedió algo inesperado. Jesús me llamó a caminar con él en silencio. Caminamos por un jardín, flores que cantaban, aguas que hablaban de paz, árboles con hojas que sanaban. Nada allí era como aquí, y aún sin decir nada, él me iba a mostrar algo que cambiaría todo, hasta que se detuvo. Me miró a los ojos y dijo, hiciste una solicitud. En ese momento todo volvió a mí. Señor, solo quería conocerte, sentir tu toque, tener una experiencia real. Él sonrió y luego me tocó la frente. Cuando hizo esto, regresaron todos los recuerdos de la tierra. Me acordé de mi hijo, de mi esposa, de mi vida ordinaria, de la oración dicha esa noche lluviosa, del desafío sincero que lancé en mi corazón, Señor, quiero vivir lo que vivió Samuel. Jesús dijo, no solo pedisteis, sino que creísteis, y por eso os traje aquí, para verlo, volver y contarlo. Estaba temblando. ¿Volver, Señor? Después de todo esto, después de tocarte, después de experimentar el cielo. Y él respondió con firmeza y dulzura al mismo tiempo, tú serás mi testigo, y por medio de ti se levantarán multitudes. No todos creerán, pero a los que crean, yo los salvaré. Intenté argumentar, Señor, me llamarán loco, soñador, mentiroso, y él dijo, a mí también me llamaron así, pero no me rendí. Y tampoco te abandonaré a ti. En ese momento, mi alma fue invadida por un fuego diferente, un llamado que no era negociable. Jesús me llevó a un acantilado celestial. Desde allí pude ver la tierra, un punto azul flotando en el vacío. Pero a su alrededor vi cadenas, gritos, voces de desesperación y millones de almas que se perdían cada día. Dijo, necesitan oírlo. No palabras bonitas, sino la verdad. Sin maquillaje, sin predicaciones de prosperidad, solo la verdad. Luego me mostró una imagen, un niño recién nacido mirándome y sonriendo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la misma niña de la visión, la niña que vi hace 5 años, a punto de nacer. Esta será vuestra confirmación final, dijo Jesús. Cuando la veas, sabrás que todo lo que viviste fue real. Ya no podía dudarlo. Ve y despiértalos. El tiempo es corto. Y luego me tocó por última vez. La luz me envolvió, el sonido de la multitud desapareció, el cielo desapareció, la paz una vez más dio paso al peso de la carne, y cuando abrí los ojos, estaba acostado en mi cama, jadeando, con el cuerpo febril. Vivo, pero marcado para siempre. La eternidad había tocado la tierra y yo era la prueba viviente de ello. En los días siguientes traté de olvidar, traté de fingir que era solo un sueño, pero el espíritu ardía dentro de mí. Ya no podía permanecer en silencio. Tomé papel y bolígrafo y escribí un libro de 50 páginas en 2 horas.
Se lo mostré a mi tío, que es pastor. Gritó, esto no es un invento. Es una revelación. Se lo entregué a Dios. 45 días después, abrí mi correo electrónico y encontré más de 3000 mensajes de personas que decían, me han conmovido. He sido restaurado. He vuelto a Jesús. Fue el comienzo de algo que nunca imaginé. Habían pasado meses desde aquella mañana. Mi vida continuó con normalidad, como la de cualquier otra persona. Trabajé, estudié, tuve dificultades, tuve días buenos y malos. Pero ya nada era normal para mí. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Por momentos me encontré paralizada al recordar la voz de Jesús, los rostros ante el juicio de los que se quedaron atrás, de los que se levantaron. Pero había un detalle que todavía me perseguía, en el buen sentido, la niña. Ese niño en brazos de mi esposa, de ojos color miel, piel clara y cabello rizado. ¿Quién era ella? Me pregunté a mí mismo. La respuesta llegó inesperadamente en 2017, 3 años después de la visión. Mi esposa quedó embarazada. Los médicos dijeron que no podía tener más hijos. Había sido operada y tenía el ovario comprometido. Las posibilidades eran escasas. Pero Dios ya había escrito esta historia mucho antes. El embarazo transcurrió con normalidad. Pero algo me llamó la atención. La fecha prevista era exactamente 7 días después del aniversario de mi visión en 2014, y la hora estimada era alrededor de las 5 de la mañana, el mismo momento en que el ángel me llevó a la montaña por primera vez. Empecé a temblar por dentro. Había llegado el gran día. 11 de mayo de 2019. En la oscuridad, con el reloj marcando las 5 de la mañana, nació mi hija. La enfermera la tomó en brazos, pero el bebé lloraba desconsoladamente. Lo intentaron todo, pero luego dijeron, papá, abrázala un rato. La recogí. Ella me miró directamente a los ojos y sonrió. En ese momento reconocí la sonrisa. Era la misma expresión que la del niño en la visión. Mi corazón estalló en lágrimas. No era solo un bebé. Era la firma de Dios. La confirmación definitiva. La revelación quedó ahora sellada en el ámbito físico. Abracé a mi esposa en la habitación del hospital. Lloramos juntos. El Espíritu Santo llenó ese lugar. Las enfermeras lloraron. Era como si el cielo hubiera invadido esa habitación. Y Jesús me habló. Ahora ya lo sabes. Yo nunca miento. Te mostré antes lo que iba a pasar porque aquellos que viven por fe no viven por conjeturas. Conectado a la visión, al viaje, al llamado, y ahora, prueba viviente en mis brazos. Ya no necesitaba argumentos, ya no necesitaba confirmación. Dios había marcado mi vida con algo que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Después de eso, no hubo más excusas. Comencé a testificar en todos los lugares donde Dios me permitía, iglesias, congresos, internet, calles. En poco tiempo, recibí mensajes de más de 20 países, gente de Angola, Alemania, Estados Unidos, antiguos narcotraficantes, adictos, pastores equivocados, personas que nunca creyeron en nada, diciendo, regresé a Jesús después de escuchar tu testimonio. Solo pude repetir entre lágrimas, Señor, eres fiel. Dijiste que usarías algo improbable, y lo cumpliste. La niña de la visión creció, y crecí con ella, no como predicadora, sino como prueba viviente de que Dios todavía habla. Pero junto con los frutos vino la resistencia. Los líderes empezaron a criticarme, esto es invención, esto es emocionalismo, esto es una película de ficción. Y el Señor mismo me había advertido sobre esto, te llamarán loco, trastornado, soñador, pero no tengas miedo. Tú eres mi instrumento y mi espíritu hará el resto. Fue entonces cuando entendí, el verdadero evangelio siempre confronta. Nunca será aplaudido por todos,
Y quien lleva una revelación necesita estar preparado para llevar también el peso del rechazo. Pero ya no estaba solo. Dios estaba conmigo, y el mundo empezó a escuchar. A medida que se difundió el testimonio, las reacciones comenzaron a dividir el mundo espiritual. Muchos lo lamentaron, lloraron, regresaron a los pies de Jesús. Pero otros, especialmente dentro de las iglesias, reaccionaron con frialdad. Eso es demasiado emotivo. Empecé a darme cuenta de que la lucha más grande contra lo que Dios estaba haciendo venía desde dentro de los templos. Pastores con egos heridos, creyentes más preocupados por la teología que por la salvación, personas que ya no querían oír hablar del infierno, del arrepentimiento o del juicio. Solo querían estatus. Vi púlpitos que alguna vez predicaron la santidad, convertidos en escenarios de entretenimiento. Vi servicios donde apenas se mencionaba el nombre de Jesús. Vi líderes negando el rapto, negando el infierno, diciendo que todo es simbólico. Y Dios empezó a mostrarme algo terrible: cambiaron la verdad por la conveniencia. La iglesia moderna, en muchos lugares, se ha vuelto como la iglesia de la Odisea, rica, cómoda y totalmente ciega. Prediquen: eso es demasiado pesado. Oré y me dijeron: no necesitas todo eso, y el Espíritu Santo susurró: están dormidos. Fue entonces cuando entendí que el evangelio actual se había olvidado de predicar sobre el pecado. Hoy hablamos de victoria, de puertas abiertas, de conquista, pero no hablamos de cruz, de renuncia, de cielo e infierno. Y cuando alguien alza la voz en verdad, es atacado. Pero el Señor me dijo: habla, grita, aunque se burlen, aunque rechacen, porque muchos también se burlaron de mí. Empecé a caminar por las iglesias como un profeta al que nadie quería escuchar. Pero entre los que se burlaron, siempre hubo uno que lloró, uno que cayó de rodillas, uno que decía: eso es lo que necesitaba escuchar. Me di cuenta de que el verdadero campo misionero no era solo el mundo, era en medio de la iglesia misma. Muchos se perdieron dentro de los templos, engañados por un evangelio diluido. Y lo que más dolió fue ver a los líderes levantarse para silenciar a quienes decían la verdad. Pero Dios dijo: continuad, porque yo mismo resucitaré a los últimos profetas. No vendrán de palacios, vendrán del anonimato y hablarán sin miedo. El enfrentamiento no fue personal, fue espiritual. Fue el choque final entre el verdadero evangelio y el evangelio del mundo. A medida que se difundió el testimonio, comencé a notar lo que antes había ignorado. Las señales del fin se iban cumpliendo una a una: guerras, plagas, hermanos contra hermanos, apostasía dentro de las iglesias, un mundo cada vez más controlado, más frío, más hostil al evangelio. Profecías cumpliéndose ante los ojos de todos y nadie prestando atención. No lo entiendes, dijo mi alma. La Biblia no se está cumpliendo en secreto, se está cumpliendo en un titular de periódico. La tecnología avanza a pasos agigantados, pero la moral desciende. Lo que estaba mal se volvió correcto, lo que era santo se convirtió en una broma. Estamos en una era donde quienes predican el arrepentimiento son etiquetados como radicales, pero quienes predican la herejía son exaltados. Los padres han perdido a sus hijos a causa de las pantallas. Los hogares perdieron el altar. La oración perdió espacio para el entretenimiento. Y mientras tanto, la iglesia se está adaptando. La gran apostasía ya no es una teoría, es la realidad. Todo está listo. El escenario para el anticristo ya está preparado, y la mayoría sigue durmiendo. Recordé lo que vi en la visión: multitudes tirando de mis piernas en éxtasis, gritando: no quiero quedarme. Y el Espíritu Santo dijo: tienes que decir esto primero, mientras todavía hay tiempo. Entonces, comencé a usar mi testimonio como trompeta, avisando, llorando, apelando, porque una cosa es segura: Jesús está regresando. Y aunque se burlen, aunque ignoren, aunque se rían, no cambia el hecho de que los carteles están gritando: el tiempo de gracia se está acabando, la puerta se está cerrando. Con el paso de los años, comencé a ver que el testimonio no era mío, era suyo,
y cuidó cada detalle, personas a las que se llega en las prisiones, en hospitales, en otros países, iglesias en restauración, matrimonios que se salvan, jóvenes que abandonan las drogas, pastores regresando al altar, y todo por una razón: la palabra nunca regresa vacía. Incluso pueden intentar silenciar a la persona que da el testimonio, pero nadie puede silenciar al autor del mensaje. La voz del Señor es como aguas que corren, cuando Él habla, nadie puede resistirse. Hubo días en los que quise parar, cansado, perseguido, burlado, pero Dios dijo: sigue adelante, porque alguien está escuchando. Alguien va a regresar a mí hoy. Y luego recibí mensajes de personas que estaban a punto de suicidarse, pero escucharon el testimonio y fueron liberados. Un ex asesino me escribió: escuché tu voz y lo dejé todo. Hoy soy un siervo de Jesús. Por eso sigo adelante, no para mí, sino para estas vidas, porque mientras haya alguien que escuche, vale la pena hablar. Ahora lo entiendo, Dios me llevó allí para que pudiera regresar aquí. No ser famoso, para no vender nada, sino para ser trompeta antes del fin. El tiempo ha terminado. El reloj del cielo está en el último segundo. Crees que todavía tienes tiempo, pero no es así. No hay tiempo para decidir mañana. Y ahora puedes burlarte de este vídeo, puedes ignorarlo, puedes cerrar esta pestaña, pero una cosa es segura: nunca volverás a decir que no lo sabías. Dios te amó tanto que te hizo escuchar esto antes de que se cerrara la puerta. Un día, el cielo se abrirá. No habrá más tiempo. El rapto será real, visible, doloroso para quien se queda. Y recordarás este vídeo, recordarás el niño sonriendo, recordarás las cadenas, recordarás las voces que gritaban. Lo recordarás, pero será demasiado tarde. Pero hoy, todavía hay tiempo para arrepentirse. Regresa a Jesús, no por miedo, sino porque Él te ama tanto que te envió esta palabra solo a ti. Y si eso llegó a tu corazón, entonces la misión estuvo cumplida. Si esto te ha conmovido, no te lo guardes. Este testimonio ha salvado miles de vidas y puede salvar aún más. Envíalo a ese amigo lejano, envíalo a tu familia, compártelo en grupos. Porque un día mirarás atrás y sabrás: hice mi parte, te lo advertí. Y si tan solo un alma se entrega a Cristo por este vídeo, entonces todo valió la pena. Comparte antes de que sea demasiado tarde.